Dice así la palabra del Señor. Así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén, hermanos. Aquí nosotros, como hemos venido estudiando la carta a los Corintios, sabemos que Pablo aquí más o menos allá por el año 55 después de Cristo, estaba en Éfeso, ¿no? Para que nos situemos, donde Pablo estaba ahora en Éfeso, la iglesia de Corinto fue fundada, Pablo estuvo ahí predicando, si está en Hechos capítulo, no me acuerdo ahora cuál es, pero creo que tengo Hechos capítulo 18, Pablo estuvo ahí 18 meses, o sea, 1 año y 6 meses estuvo ahí predicando el evangelio, dejó iglesias fundadas ahí en Corinto y se marchó, y ahora estaba en Éfeso, y ahí estando él en Éfeso, recibió noticias de que la iglesia algo no iba bien. Él había dejado todo perfecto, había predicado el evangelio, la palabra del Señor, había predicado, había dejado todas las directrices de cómo portarse, de cómo estar, pero ahora recibe noticia de que algo no estaba bien en la iglesia. Entonces él escribe, eso da origen a la primera carta a los Corintios, y él ahora escribe a la iglesia, ¿no? Y como hacemos siempre, esta carta es universal, porque es para la iglesia de hoy también. No es solo para la iglesia de Corintios, es para que nosotros también tengamos la palabra de Dios sobre todas las cosas, como era en aquella época. Es la palabra de Dios la que tiene poder. No es la palabra del hombre, sino la palabra de Dios. Y Pablo dejó y se fue, y ahora recibe noticias de que algo no iba bien allí en la iglesia. Y ¿sabes qué? Lo más interesante es que, fijaos que en el libro de Hechos, capítulo 18, del versículo 1 al versículo 17, Lucas relata todo lo que hizo Pablo en 1 año y 6 meses. ¿Podéis ver lo resumido que es la información? Es precioso ver cómo Pablo predicaba el evangelio, cómo él no perdía su tiempo, cómo él usaba todo su tiempo, todas sus fuerzas, todo su dinero, incluso, para la obra del Señor Jesucristo. En 1 año y 8 meses, fundó iglesias, y había iglesias ya potentes allí. Y ahora, él se entera de que algo no iba bien, y escribe. Pero lo interesante es que en 17 versículos, fíjate lo resumido que es lo que Lucas está contando, lo que hizo Pablo en 1 año y 6 meses, hermanos. Qué precioso, porque es precioso ver lo que Pablo hizo en 17 versículos. Imaginaos si fuese escribir literalmente lo que Pablo hizo en 1 año y 8 meses, y nosotros creemos que la Biblia es grande. Ese año y 8 meses daría mucho más que la Biblia, si fuésemos a escribir. Yo creo que si tú te pones a escribir lo que tú haces desde la hora que te levantas hasta la hora que te vas a la cama, sería un libro de muchísimas páginas, ¿verdad? Porque hacemos muchas cosas durante el día, ¿no? Y Pablo, o sea, Lucas escribe y relata
lo que Pablo hizo. Y ahora él está afuera, él está allá en Éfeso y se entera de que algo en la iglesia no estaba bien, ¿no? Entonces, fíjate, supo Pablo que había divisiones en la iglesia. Y nosotros sabemos en aquella época todavía predominaba mucho, le gustaba mucho la gente ahí de Corinto, de Atenas, los filósofos, ¿no? La filosofía. Yo creo que les gustaba eso de que el que habla mejor, el que habla más bonito, el que habla palabras más difíciles. De muchas veces nosotros creemos que porque habla difícil ese es el más inteligente, y en realidad muchas veces está escondiendo un montón de cosas por hablar tantas palabras difíciles. A veces esconde las verdades, ¿no? Y pone otras palabras para que la gente no entienda. Quizás estaba pasando eso, no lo sé, en la iglesia. Lo que sé es que había divisiones, como predicó, creo que fue José Manuel, porque predica Gerson, yo, José Manuel, y que unos decían que yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, ¿no? Y había este tipo de división. No sé si es porque uno creía que uno predicaba mejor que el otro, porque tenía mejor voz, porque no está con catarro como estoy yo hoy, o este tipo de cosas, ¿no? Entonces yo prefiero aquel. Había división en la iglesia, y la verdad que yo no sé si el tema de los filósofos también entraba ahí, pero por supuesto, hermanos, la iglesia siempre ha sido perjudicada por las cosas allá del mundo, que siempre ha intentado entrar dentro de la iglesia, y nosotros tenemos que siempre, con la palabra de Dios, corregir estas cosas. Y ahora estaba pasando. Pablo no estaba, y la iglesia empieza a haber división dentro de la iglesia. ¿Cómo puede haber división dentro de la iglesia? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Cristo. ¿Y nosotros qué somos? Cuerpo. ¿Cómo vamos a dividir? ¿No? Entonces el versículo 1 dice: así pues, tengamos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Los apóstoles no son más que servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. A eso han sido llamados. Los apóstoles son servidores de Cristo. Servidores, no para que estemos escogiendo. Ellos son un siervo del Señor, el más bajo de todo. Son servidores del Señor. ¿Y qué quiere decir Pablo con esto? Pues como hemos visto anteriormente, quizás la forma en que piensa el mundo había entrado en la iglesia, como he dicho. Habían personas que quizás detectaban, o sea, tenían preferencias en cuanto al predicador. Literalmente. La gente hasta hoy le gusta oír un buen orador. ¿No es así? Cuando uno habla bien, aunque hable la peor de las cosas, pero habla tan bonito, es tan bonito la forma como él habla. Y igual te está mandando ir al infierno, pero estamos ahí, ay, qué bonito, mira cómo habla, ¿no? Y habla tan bonito. Enseña equivocadamente, quizás, ¿no? Y por eso quizás había divisiones ahí. Pablo estaba diciendo a la iglesia de Corinto que ellos, los apóstoles, porque eso los tenemos que tener, son siervos, pero son los escogidos por Dios para transmitir el evangelio. Los apóstoles y sus colaboradores no eran más que servidores de Cristo. Servidores de Cristo, que no tenía la iglesia que andar escogiendo a uno o a otro. Todos son servidores de Cristo. Un servidor de Cristo no hace la obra de Cristo pensando que recibirá una medalla. Por supuesto que no. Un servidor lo hace por amor a la obra de Cristo. No está interesado en honor propio. Un servidor de Cristo hace por amor a la obra de Cristo, por reconocer el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por él. Este es el servidor de Cristo. No hace por honor propio. Lo que Pablo está diciendo es: nosotros somos servidores de Cristo. Dejen de mirar a nosotros. En mis palabras, dejen de mirar a nosotros. Si Apolos habla mejor, o si Pablo tiene más elocuencia, o Pablo tiene más años de carrera. Somos servidores de Cristo. Deja de mirar a nosotros. Más o menos, en mis palabras, es lo que Pablo quiere decir a la iglesia de Corinto. Pablo dice, en mis palabras, hermanos, observen nuestro ejemplo.
pero no a nosotros mismos. No observen a mí, sino observen mis ejemplos. Eso es lo que Pablo estaba hablando a la iglesia de Corintios. No mire a Apolos, mire la obediencia de Apolos, siga el ejemplo de Apolos. Viva lo que Apolos vive. Eso es lo que Pablo está llamando a la iglesia de Corintios. Observen si nosotros amamos la obra de Dios, porque sabemos, y la palabra dice, hay muchos lobos. Y la iglesia tiene la responsabilidad de saber, de mirar si la persona realmente ama la obra o es un impostor. Está así, lleno de impostores, ¿verdad? Pero observar es responsabilidad de la iglesia, hermanos. La iglesia necesita tener esa responsabilidad. Los hermanos no pueden llegar aquí, sentar y simplemente oír sin masticar lo que se fue hablado. ¿Realmente es bíblico lo que ese pastor está hablando? ¿Ha dicho alguna herejía? No puede ser que cuando el pastor de la iglesia se va, viene otro y ahora perturba a la iglesia y trae ideas nuevas y la iglesia empieza a dividirse. Tenemos que fijarnos si los predicadores, por eso nosotros cuando invitamos a un predicador a venir aquí, es que conocemos al predicador, no invitamos a cualquiera. Pero por si acaso, porque el hombre es fallo, viene alguno que nosotros ya le conocemos, pero que ya está desviándose, la iglesia tiene que tener esa capacidad, porque el Espíritu Santo habita en ti y habita en mí. Tienes que entender, ver si ese predicador se está desviando de la palabra de Dios. Es responsabilidad de la iglesia. Pablo dice, téngannos como servidores. O sea, no me tenéis como yo soy Pablo. Wow, entra Pablo, alfombra roja. Wow, tennos como servidores de Cristo. ¿Vale? No es despreciando los trabajos, pero entra el barrendero y ¿qué? Tiene de igual importancia que el médico. Igual. Yo pregunto, ¿quién cree la iglesia que fue el mayor servidor? ¿Quién fue el mayor servidor? El que se despojó del cielo de todas las cosas. El mismo Dios, Jesucristo. Este es el mayor servidor. Se despojó de todo. Se hizo hombre, vino, sufrió como cualquier otro hombre. Dejó todo para atrás por causa de nosotros. Y Él vino para servir. Dejó todo para servir de la manera más humilde posible. Rey de reyes, por eso lo rechazaron. Y eso de lavar los pies, eso es para los más bajos. Jesús vino para servir. Mateo 20:28 dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. El mismo Jesucristo vino para servir. Y ahora nosotros ponemos medallas nosotros mismos a otros seres humanos. Les tenemos en muy alta estima. Nosotros somos servidores. Cada cristiano, nosotros somos servidores. El que se cree que puede poner una medalla porque habla mejor o porque conoce más de la Biblia, se equivoca redondamente. Se equivoca. Tú eres un servidor como cualquiera. De Cristo. Eso es lo más importante. El Hijo de Dios se despojó de todo, se hizo carne y vino a habitar entre nosotros. ¿Sabes para qué? Para servirnos y dejar como ejemplo. Pero algunos en la iglesia de Corinto empezaban a alabar a hombres en vez de alabar a Jesucristo. Y en la segunda parte del versículo que estamos, versículo 1, Pablo habla que también los servidores son administradores de los misterios de Dios. Ellos no solo son servidores,
de Cristo, sino que, fíjate la importancia, administradores de los misterios de Dios. Wow, son palabras mayores. Jesús mismo, personalmente, el gran maestro, enseñó y capacitó a sus apóstoles para que fuesen administradores de los misterios de Dios. Eso estaba en potestad de ellos, porque Jesús mismo les capacitó para que ellos pudiesen empezar la iglesia. Jesús les capacitó para que ellos pudiesen ser fieles administradores de los misterios de Dios. Ahí no había equivocación. Ojalá nosotros hubiésemos podido estar ahí, y nuestro Maestro Jesucristo enseñándonos. Pero Él dejó su palabra. La palabra está. Ellos tenían las enseñanzas de Jesús, los misterios de Dios que Jesús los reveló, y por lo tanto tenían la responsabilidad de entregar a la iglesia todo cuanto fue enseñado, no cosas que ellos crearon. Ellos entregaron a la iglesia lo que Jesús les enseñó. Así que era verdad. Por eso Pablo se sentía responsable y con autoridad dada por Jesucristo para amonestar y corregir a la iglesia de Corinto. Pablo se sentía, no solo era el padre de la iglesia, sino que él se sentía, tenía esa carga, esa responsabilidad de cuidar a la iglesia de Jesucristo. Lo que estaba en juego es el nombre de Jesucristo. Y él tenía esta carga, esa obligación de cuidar de la iglesia. Algo estaba mal y había que corregir. Y fijaos que hasta entonces, por supuesto, la iglesia no tenía la Biblia como nosotros tenemos hoy. Estaba siendo todavía, tenía fragmentos de la Biblia. La gente tenía algo, alguna cosa de la Biblia todavía. No es como nosotros tenemos hoy la palabra escrita, ¿verdad? La tenemos, está todo aquí, todos los relatos, todo lo que ocurrió para nuestro comprendimiento, nuestro entendimiento. Ellos no tenían, salvo algunos fragmentos. Pero los apóstoles de Jesús fueron para la iglesia principal y sigue siendo las columnas de la iglesia, el sostén de la iglesia. Columnas que están fundamentadas sobre la base que es Jesucristo. Entonces no hay equivocación. Para ellos no hay desviación. Están sobre la base que es Jesucristo. Así que el edificio no se va a caer. Ahora bien, dice Pablo en el versículo 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Que cada administrador de Dios sea hallado fiel. Es como si Pablo dijera, mira hermanos, tenemos la palabra de Dios, tenemos a Cristo. Entonces, hablemos de la palabra de Dios y hablemos de Cristo. ¿Queremos ser fieles? Pues hablemos de Cristo y hablemos de la palabra. Todo lo que sale de ahí, cuidado, ya son cosas de hombre. Así que él dice, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que hablemos una misma cosa en la iglesia. No hay división. Hablamos de Cristo y hablamos de la palabra. Lo que no podía ser era que cuando Pablo, el padre de la iglesia, eso fue lo triste para él, y por supuesto que creo que es triste para cualquier pastor, que él tiene que irse, o bien porque se ha muerto ya, o bien porque él tiene que irse, y luego viene uno y coge las ovejas y hace con ellas lo que quiere. Y wow. Por eso, hermanos, cada uno que está aquí sentado tiene la responsabilidad, porque eso es obra de Dios, no es del pastor. Y cada uno de nosotros tenemos responsabilidad de cuidar. Porque si viene un lobo, tenemos que detectar, ese es un lobo. Nos reunimos y nos echamos a patada de aquí, ¿no? Es así, la iglesia tiene autoridad y poder para esto. Según la palabra, nosotros tenemos que rechazar toda enseñanza que no es bíblica, toda división en la iglesia.
Los responsables de la iglesia, perdón, lo que no podía ser es que Pablo, al salir de la iglesia, como estaba ahí en Éfeso, que ellos estuviesen presentes o no estuviesen presentes, y los responsables de la iglesia empezasen a traer enseñanzas diferentes. O sea, que está afuera y ahora dentro de la propia iglesia empieza a levantar personas, que es verdad que a veces hay personas que necesitan como que tener algo de importancia. Entonces, no está muy de acuerdo con determinado asunto, entonces ya empieza a crear un corralito, llama a uno, llama a otro, empieza a montar una idea, ¿no? Y empieza a haber división en la iglesia, ¿no? Por eso las cosas hay que hablar abiertamente en la iglesia. Hermanos, la unidad de la iglesia tiene que ser intocable. Por eso, si algún hermano o alguna persona va por detrás, habla una cosa, mira, hablemos, tratemos ese asunto con el pastor o con los líderes. No vamos detrás hablando, hay algo que está mal, no pasa nada. Corregimos lo que está mal. He dicho algo mal, vale, corregimos esto. Pero no empezamos por detrás hablando, ¿no? No digo, hermanos, que eso pasa aquí en la iglesia. Yo pienso que eso estaba pasando allá en Corinto, según lo que nosotros, en la iglesia de Corinto, según lo que nosotros estamos viendo. Que la gente empezó a haber división en la iglesia. La iglesia, la cabeza de la iglesia es Cristo. No puede haber división ahí. Si nosotros, y ya sabemos que en aquel entonces, cuando la persona era crucificada, después de un cierto tiempo, los soldados, vamos a decir, para aliviar el sufrimiento, porque la persona tardaba en morir, iba y rompía las piernas de la persona, para que la persona se quedase colgada y se ahogaba en su propia sangre y aire. No sé qué situación más horrible es esta. Entonces rompían las piernas, como que partía el cuerpo, dividía, por eso el cuerpo de Jesucristo no fue partido, no fue dividido. El Señor cuidó de sus detalles. A él, cuando llegaron ahí para romper las piernas, él ya estaba muerto. Amén. Ni ahí hubo división. Pero ahora hay unos que quieren dividir el cuerpo de Cristo. ¿No? Hermanos, puede ser que algunos asuntos de la iglesia son de la Biblia, de la palabra de Dios, sean más complejos, más difíciles de entender, pero eso no es motivo para causar división en la iglesia. Amén. Hay que tener madurez y saber tratar los asuntos. Los colaboradores de los administradores, o sea, los colaboradores de los apóstoles del Señor, tienen que ser fieles a la palabra de Dios. Ya hablando para nosotros. Nosotros también somos colaboradores de los apóstoles del Señor. Les seguimos, le tenemos como una guía, ¿no? Debemos ser responsables en la iglesia. Los que se quedan como administradores tienen que velar por la santidad de la iglesia y no dejar que algunos empiecen a distorsionar la palabra de Dios. Fíjate que aquí ha habido un hermano que ha dicho, aquí algo no está bien, y comenta con Pablo, ¿no? Mira, allá en la iglesia está pasando ese tipo de cosas y tal y cual. O sea, alguien que se dio cuenta de que algo no estaba bien, ¿no? Y vamos a arreglar esto. Y aquí estaba pasando ese tipo de división. Además, parece ser que algunos juzgaban a otros, ¿no? El de juzgar a otra persona. Y dice aquí en el versículo 3. Y ese versículo es tan interesante, hermanos, que yo cuando leí ese versículo hace mucho tiempo, por primera vez, yo digo, wow. Yo siempre tuve la imagen de Pablo arrogante, prepotente. Yo no entendía. Cuando Pablo decía, ser mi seguidor, ya sabes, la gente que tiene la cabeza, ¿no? Está buscando algo en la Biblia para ir en contra. Yo era de estos. Yo digo, ¿ves? El Pablo, ¿cómo es?
sé mi seguidor. Eu digo, ¿qué hará? ¿Ser mi seguidor? ¿Yo por qué tengo que ser seguidor de Pablo? ¿Sabe? Yo pensaba así. Pero ele disse, así como yo soy de Cristo, ¿no? Esa parte yo no entendía. Solo pensaba, qué prepotente que es Pablo, de verdad. Mira, se cree demasiado. Yo ahora, en vez de seguir a Cristo, voy a seguir a Pablo. Ese es como yo pensaba, hermanos. Yo pensaba de esta manera. Y ahora fíjate, ese versículo también, yo digo, ay, Pablo. Yo decía, ay, Pablo. Y dice, mira lo que dice el versículo 4, el versículo 3 del capítulo 4. Dice, yo em muy pouco tengo el ser juzgado por vosotros. A uno quando vê isso, diz, uau, já se crê, não? El que mais. Aqui nadie me vai juzgar porque eu sou, estou falando de la maneira mala de interpretar, irmãos, por favor, Logo não correis um cacho de la predicação e hacéis um podcast, não? Mira o que dice este, blasfemia, não? Não. Lo que estoy diciendo es que la forma de interpretar cuando uno mira así por alto el versículo, dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y sigue hablando, por el tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Entonces tú ves ese versículo y dices, madre mía, es que ¿verdad? Pero hermanos, si nosotros leemos sin observar el contexto, nos da la impresión de que es esto lo que estoy hablando, erróneamente. Si no miramos el contexto, parece ser que Pablo no tiene humildad ninguna. Pero cuando tomamos en cuenta, cuando Pablo dijo antes, él dijo, en los versículos anteriores que hemos leído, él dice, el administrador de los misterios de Dios tienen que ser fieles. Por eso, ahora Pablo está hablando esto. Tiene que ser fiel para poder hablar lo que Pablo está diciendo ahora. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo era fiel a Dios. Si tú eres fiel a Dios, puedes decir lo mismo que Pablo. Porque ele está hablando a la iglesia, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros, o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo. Él dice, los misterios de Dios tienen que ser, los administradores de Dios tienen que ser fieles, y eso cambia todo, el ser fiel, irreprochable. ¿No? Una persona que es fiel a Dios y a su palabra. ¿Quién? ¿Quién puede juzgar una persona que es fiel a Dios y fiel a su palabra? ¿Un humano puede juzgar una persona que es fiel a Dios y a su palabra? ¿Un ser humano puede juzgar esto? Solamente Dios puede juzgar. Si la persona es fiel a Dios y fiel a su palabra, solo Dios puede juzgarlo. Ninguno de nosotros tenemos autoridad para juzgar una persona que es fiel a Dios. Una persona que es fiel a Dios, aunque el tribunal humano, hermanos, lo juzgue, lo condene a muerte. Una persona que es fiel a Dios, fiel a su palabra, aunque el tribunal humano le condene a muerte, aunque él está allá en esos países que matan a los cristianos, ha sido condenado a muerte porque predica el evangelio de la palabra, ha sido condenado en esta tierra. Y de hecho, les matan. Pero ¿sabes qué pasa? El tribunal de Dios, superior a todos los tribunales, lo libera. Porque la muerte no es lo último. La muerte física no es lo último para nosotros. Aunque haya sido condenado a muerte por un tribunal humano, porque lo que Pablo está diciendo, una persona que es fiel a Dios y es fiel a su palabra, no hay ser humano que puede condenarlo. Puede incluso ser asesinado, como hemos visto en la escuela dominical, Jacobo, apóstol, ya, la palabra es decapitado. ¿No? Sin embargo, esta imagen fea ahí
no significa nada, porque el tribunal de Dios, que es superior a todo, tiene ahí a Jacobo. Fue condenado por el hombre, pero por Dios no. Amén. El tribunal supremo de Dios es el único, en el caso de juzgar, es el único que puede juzgar a un hombre o una mujer fiel a Dios y a su palabra. Nadie más. Humanamente nosotros hablamos, sino, ¿cómo sería nuestra fe, hermanos, viendo a cristianos siendo asesinados en África, sobre todo, porque predican el Evangelio, ¿no? ¿Cómo quedaría entonces nuestra fe? ¿Verdad? Pero nosotros creemos que esta muerte primera, esta muerte del cuerpo, no tiene nada que ver. La verdad, no tiene nada que ver. Es que no somos de aquí, somos extranjeros en esta tierra. El Tribunal Supremo nos está esperando. Amén. La condena de ellos será revocada. Fue condenado por el hombre, por el juez de la tierra, pero Dios lo revoca. Elimina esa condena. ¿Por qué? ¿Por qué Dios lo revoca? Porque son personas que fueron halladas fieles a Dios y fieles a su palabra. ¿Y qué puede decir el juez, el gran juez? Ven, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén. Eso es lo que dice el Señor. Entra, buen siervo y fiel, porque has sido fiel. Aunque haya sido condenado en la tierra, ha sido asesinado, decapitado, pero para Dios ha sido el más fiel. Las personas fieles a Dios no temen al tribunal humano, porque el tribunal supremo de Dios es el que tiene la última palabra. Es el tribunal de Dios. Pablo se considera a sí mismo fiel a Dios, de tal manera que dice, ni yo me juzgo a mí mismo. Él se considera fiel a Dios. Tiene convicción, tiene seguridad de que es fiel a Dios. Por eso él dice, ni yo mismo me puedo juzgar. Estoy en las manos de Dios, solo Dios puede juzgarme. Wow, hermanos. Si eres fiel a Dios, entonces, en tu vida personal, nadie te puede juzgar. Y si alguno se atreve a juzgarte, porque suele haber gente que te puede juzgar, ¿sabes qué pasa? Dios lo anula. Si tú eres fiel a Dios, aunque alguien te juzgue, Dios va y anula. No vale. Está anulado. Eso es mentira. Y Dios lo anula. Pero, ¿te consideras fiel a Dios? Esa es la pregunta. ¿Realmente te consideras fiel a Dios, hermanos? Hay muchos cristianos sufriendo, incluso en su trabajo, en su vida personal, siendo acusados, a veces juzgados, y muchas veces, porque no son hallados fieles a Dios. Eso no quiere decir que los fieles no pasan por persecución, pero muchos pasan por sufrimientos, por dificultades, porque no son hallados fieles a Dios. Pero si tú eres realmente hallado fiel a Dios, hemos visto en la escuela dominical el Señor diciendo, clámame y te responderé. Clama, pero si eres fiel, porque si no eres fiel vas a clamar, pero si eres fiel a Dios, Él te va a sacar de esa situación. Amén. Tenemos que ser hallados fieles delante de Dios. El versículo 4 dice, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Otra vez Pablo hablando. Dice, aunque porque de nada tengo mala conciencia, dice, no me acuerdo, no tengo nada de que yo soy fiel.
Soy fiel a Dios. Yo soy fiel a su palabra. No tengo una mala conciencia. Pero él dice, no por eso soy justificado. Pero el que me juzga es el Señor. La parte A del versículo dice, tú no te puedes justificar a ti mismo. Es lo que Pablo quiere decir. Tú no te puedes justificar a ti mismo, porque quien te juzga es el Señor. Lo que Pablo está diciendo es que no era porque él predicaba a Cristo, o porque hacía buenas obras, o porque sufría por la predicación del Evangelio, no era por eso que él sería justificado. Todo eso estaba muy bien. Predicar, sufrir por la obra del Señor, amar la obra del Señor como amaba Pablo. Todo eso estaba muy bien, pero eso no llevaba a Pablo al cielo. Fijaos lo que es, todo lo que ha hecho Pablo. Eso no llevaba a Pablo al cielo. Lo único capaz de llevar a Pablo al cielo era Jesucristo. Era la sangre de Jesucristo derramada en aquella cruz, la que purificó y la que salvó a Pablo. Amén. Es Cristo. No son las obras. Mi hermano, nosotros no somos, nuestras obras son miseria acerca de lo que hacía Pablo. Y él está diciendo, todo eso no es nada. Soy justificado por la sangre de Jesucristo. Todo lo que yo hice, eso no es nada. Muchos cristianos se autoengañan porque piensan que haciendo buenas obras son justificados. Y de verdad, hermanos, encima, de verdad es que yo digo, Señor, hay personas que creen que porque da una chaqueta vieja, aquella chaqueta que tú ya la ibas a tirar a la basura, está haciendo buena obra. Yo cojo mi ropa de verano, que ya no quiero más, que ya llevo 5 años o 10 utilizando, hago una bolsona así y le doy a otros. Y estoy haciendo buenas obras. Y el Señor está viendo mi corazón. Incluso hay algunos que se creen que por eso, wow, tiene entrada, vamos, que cuando llega ahí, la puerta está ahí, venga, pasa. Eres bienvenido por las obras. Creen que se merecen el cielo porque hace esas míseras obras, utilizando las obras para ayudar. A veces hablamos de unos proyectos en África, no hablo aquí de esta iglesia, hermanos, hablo de la iglesia general, de esta también, pero en general, es que somos así de mezquinos. Hablamos de una obra, de una necesidad de una obra, y nosotros traemos, ¿sabes qué? Lo que nos sobra para el Señor. Lo que nos sobra. Pero aún así, con esas obras, muchos creen que tienen entrada en el cielo. Lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto es que, aunque haga todo lo bueno delante de Dios, no por eso tiene entrada a los lugares celestiales. No porque tú dices, no, yo soy buena persona. Eso no, alabado sea el Señor. Siga siendo buena persona. Todos nosotros tenemos que ser buenas personas. Pero no es esto lo que te lleva al cielo. No es esto. Es un engaño pensar de esta manera. Yo diría que pensar así incluso, hermanos, de verdad, lo que yo voy a decir. Yo diría que una persona que piensa así está blasfemando. De verdad. Una persona pensar que porque hace buenas obras va al cielo, está blasfemando contra o Senhor Jesucristo. Está blasfemando contra o sacrifício que Jesucristo hizo en la cruz. Está passando por alto lo que hizo Jesús en la cruz. Passando por alto. Se cree mejor. Mira las obras que yo hago. ¿Y el sacrificio que Jesús hizo en la cruz? Está blasfemando. Es así como yo pienso. Porque Dios, eso quiere decir que el sacrificio de Jesucristo no fue completo, ¿no? Y cree que
tiene que hacer algo más. Solo el sacrificio de Jesús no es total, no es completo. Ahora tengo que ayudar. Hermano, la justificación es solamente por medio de la sangre de Jesucristo. Amén. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto es: todo el esfuerzo que he hecho no es nada, y todos nosotros estaríamos muertos, separados de Dios por toda la eternidad, si no fuese por la sangre de Jesucristo derramada en aquella cruz. Separados de Dios por toda la eternidad. ¿Sabe lo que es esto? Pues si no fuese por medio de la sangre de Jesucristo, estábamos perdidos, hermanos, separados de Dios. Iglesia, hay tanta hipocresía en lo que se refiere a buenas obras, que debemos de analizar nosotros cuando decimos que estamos haciendo buenas obras. Hay mucha hipocresía. Recordamos que Pablo no solo se mantenía él mismo. Fijaos lo que era Pablo, hermanos. Él tenía su trabajo. Él fabricaba tiendas. Él se mantenía a él mismo y a sus colaboradores. La gente que andaba con Pablo evangelizando y haciendo iglesia, él con su trabajo se mantenía y mantenía a otras personas también. Pero con todo, o sea, él aplicaba todo su dinero, era para la obra de Dios. Todo su dinero, todo su tiempo. ¿Sabe lo que es esto, hermano? Él se dedicó por completo. Por eso él se considera fiel. Por eso él dice que nadie me puede juzgar. Con Pablo no eran las obras. Lo que me sobra, hago buenas obras. No. Él hacía buenas obras con lo primero, con lo principal. Porque es muy fácil, hermano, hacer buenas obras con las obras. Ahora, vete al súper y haz una compra con tu dinero, pum, y das a una persona. ¿Vale? Vete a la zapatería y compra un zapato y regala a una persona. Entonces vas a ver cómo te va a doler en el bolsillo. ¿Sabes? Vas a ver cómo te va a doler. Pues ese es un sacrificio, esa es una buena obra. Hermanos, por favor, no estoy criticando. Espero que me entendáis. Las ropas usadas, está bien que yo hago esto y de hecho recibo, mucha gente nos da ropas. Yo digo, wow, esa chaqueta no podía comprar. Pero alguien, pues, dice, pues, yo digo, mira, no sé si es el difunto o quién es, pero me vale igual. Me da igual, ¿no? O sea, me vino perfecto. Doy gracias, Señor, porque alguien me ha dado, de verdad, hermano, el 90% de mis chaquetas son regaladas. Sí. Y doy gracias a Dios que alguien se acuerda de, oye, está bien que hagamos esto. No es esto lo que quiero decir es que eso no es el enfoque. No por eso tú eres buena persona, no por eso tú ya eres un buen cristiano, no por eso tú tienes entrada, no por eso el Señor te va a dar una medalla. No. Sigan haciendo esto, por favor. Mi talla luego ya os daré. Así que Pablo, todo su dinero, todo su tiempo, él entregaba al Señor. Por eso él se consideraba fiel a Dios. Quizás alguno de allí quería incluso juzgar a Pablo, ¿verdad? Você me vas a juzgar. Y yo no puedo hacer eso, hermano, con vosotros. Yo no tengo esa fidelidad que tenía Pablo. Pero Pablo decía, si ni yo me juzgo y me vas a juzgar tú. Yo soy fiel a Dios. Solo Él me puede juzgar. Ojalá llegamos ahí donde llegó Pablo. Que pudiésemos hablar de verdad. Mira, solo Dios me puede juzgar. Soy fiel a Él y a su palabra. Hermanos, el Señor no nos pide sacrificio. El Señor no pide sacrificio. El Señor nos pide obediencia.
Él no pide sacrificio. Hay personas que dicen, mira, es que mi madre está enferma de cáncer, entonces voy a andar de rodillas, desde la plaza no sé qué, hasta la catedral de no sé cuánto. El Señor no te está pidiendo sacrificio. El Señor te pide fidelidad a Él. Fidelidad. Ser obediente a Dios. Empieza a practicar la obediencia a Dios. Empezar a practicar la obediencia a Dios. Así podrás ver con tu propia experiencia lo que Dios va a hacer en tu vida y en la vida de tu familia. Amén. Sé obediente a Dios y tú puedes probar lo que Dios va a hacer en tu familia y en la vida, en tu vida y en la vida de tu familia. Lo que Dios va a obrar en tu vida. Si eres fiel a Dios, entonces Él es el único que te puede juzgar. Si tú eres fiel. Si no, cállate, calladito. Me están juzgando. Pero si tú eres fiel, solamente Dios te puede juzgar. Y hermanos, es muchísimo mejor ser juzgados por Dios a que ser juzgado por hombre. Porque Dios es misericordioso. Quizás Él nos dice, mira, corrígete esto, haz esto. Eso lo que estoy hablando es para tu bien, es para el bien de tu familia, es para que tu familia sea salva. Pero el mundo no da igual tu vida. Él te juzga para arruinarte de verdad, acabar con tu vida, acabar contigo. Pero si nosotros somos hallados fieles a Dios, aún cuando nosotros somos juzgados por el tribunal humano, Dios nos absorbe. Amén. El versículo 5. Pablo sigue diciendo, así que no juzguéis nada antes de tiempo. Y ese es el título de mi predicación que se me olvidó decir. El título de mi predicación es, no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis. Dice la palabra aquí en versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Amén, hermanos. A Dios solamente el juzgar. Dios es quien puede juzgar. Tú no. No nos incumbe juzgar a otros. Cuando veas en tu mente o piensas en tu mente que hay un juicio hacia un hermano y tú quieres juzgar a tu hermano, lo primero que tienes que hacer, y eso es, cuidado con esto, hermano, arrepiéntete. Pero no juzgue a tu hermano. Arrepiéntete, pide perdón a Dios antes de juzgar a tu hermano. Arrepiéntete. No nos incumbe juzgar a otros cuando veas que tu hermano, que hay algún juicio contra él, hermano. No juzgue. ¿Quién te ha puesto por juez? ¿Alguien te ha puesto por juez? ¿No? Entonces no juzgue. Ahora bien, así como Pablo está haciendo, amonestando a la iglesia, por supuesto que si tú ves a tu hermano que está en pecado, está yendo por un mal camino, habla con él, claro. Pero eso no es juzgar. Intenta, amonéstalo. Intenta corregirlo. Intenta traerlo para el buen camino. Porque Pablo está amonestando a la iglesia para que se corrija. Eso está bien, pero juzgar no nos incumbe a nosotros. Nosotros predicamos la palabra de Dios. Y aquí hay muchos corazones que yo no conozco. Yo conozco a todos, sé más o menos cómo es la vida de cada uno, pero
Nadie puede saber lo que hay dentro de verdad de tu corazón, sino solo Dios. Solo Dios sabe lo que hay en los corazones de cada uno. Entonces yo te pregunto, ¿cómo está tu corazón? Yo no lo sé. ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Si tu corazón está dispuesto a recibir la buena semilla, porque claro, el corazón tiene que estar dispuesto o no. Si tu corazón está dispuesto a recibir la buena semilla, esta buena semilla que es la palabra de Dios va a caer ahí, en tu corazón. Si está dispuesto, el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero tienes que estar dispuesto. Si no estás dispuesto, esa semilla va a caer ahí y se va a quedar. No va a morir y no va a nacer y no va a producir frutos. Pero si tú estás dispuesto de verdad a ser fiel a Dios, esta semilla va a estar ahí en tu corazón y el Espíritu Santo la va a transformar y va a ser un árbol grande y va a producir muchos frutos. Amén. Pero hay que estar dispuestos a recibir la buena semilla que es la palabra de Dios. En el capítulo 3 de esta misma carta, en el versículo 6, cuando Pablo dijo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hermanos, solamente el Espíritu Santo puede dar el crecimiento. Podemos predicar aquí toda la vida que quien va a dar el crecimiento es el Espíritu Santo. Pero el corazón tiene que estar dispuesto. Él no va a forzar a nadie. Tu corazón tiene que estar dispuesto a recibir las enseñanzas del Señor. Entonces, el Espíritu Santo va a hacer la obra en tu vida. Enquanto yo mismo ahora estoy hablando, el Espíritu Santo está en el corazón de cada uno, así como está en el mío. Yo ahora estoy hablando y el Espíritu Santo está ahí. ¿Estás dispuesto? Tenéis que oír la voz del Espíritu. ¿Qué es lo que el Espíritu está hablando contigo ahora mismo? ¿Hay algo en tu vida que está impidiendo conocer mejor a Cristo? ¿Hay algo en tu vida que impide que tú de verdad puedas alabar a Dios con total libertad? ¿O hay algo que te está impidiendo que tú no consigues avanzar? Tu corazón tiene que estar dispuesto. El Espíritu Santo está dispuesto. Está ansioso, deseoso de que tu vida sea transformada. Pero Él no te va a forzar. Él no obliga a nadie. Tu corazón tiene que estar dispuesto. Observa. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo está hablando a ti, a tu corazón ahora mismo? Yo estoy aquí, no tengo ni idea. Porque lo que yo hablo desde que sale de aquí hasta que llega a ti, el Espíritu Santo hace una cosa, hermano. Aquel entiende una cosa, aquí entiende otra. La hermana dice, eso es para mí. El otro dice, bueno, eso es para mi vecino. El otro, pues eso es. ¿Me entendéis? El Espíritu Santo está trabajando en la vida de cada uno. Tienes que estar dispuesto. Cuando nos reunimos aquí, el Señor quiere hablar a su iglesia. Quiere hablar por medio de su palabra. Observa, pon atención. Esté dispuesto a recibir el mensaje del Señor. No vengas aquí simplemente para oír y salir igual. Tienes que estar dispuesto. Hermanos, a veces hay un miedo. Hay personas que tienen miedo. Yo pasé por este miedo. De verdad. Ayer hablaba a los hombres, digo, con 40 años de matrimonio tengo muchas cosas para hablar de matrimonio, ¿no? Pues con lo torpe que fui en mi vida cristiana, tengo tantas cosas y miedos, historias. Habéis visto cómo hablaba yo de Pablo, como yo pensaba que era Pablo, ¿no? Y hay cosas que pasan. Y uno piensa, es que el cristianismo, no sé, me van a cambiar, yo voy a ser cambiado. Yo tenía ese miedo. Digo, no voy a ser como yo soy, no voy a hacer lo que a mí me gusta. Yo tenía este miedo. A ver, el Espíritu Santo no te va a anular. No te va a anular.
va a coger algo que está defectuoso y va a mejorar. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. No te va a anular. Voy a dejar de ser Marcos. Seguiré siendo el torpe Marcos, como siempre, pero redimido. Eso es lo mejor. Redimido. Seguimos siendo, el Señor nos ha creado, Él no nos quiere cambiar. Él nos creó como somos, debemos aceptarnos como nosotros somos. Si tú te consideras torpe, alabado sea el Señor. Si consideras inteligente, alabado sea el Señor. ¿Vale? No vas a ser anulado. El Espíritu Santo lo que quiere es transformar tu vida, pero para mejor. Vas a ser mejor persona. Amén. Estoy terminando, ¿vale? En 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. La misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Hermanos, esa obra de transformación es del Espíritu Santo de Dios. Es Él. Tú te puedes mirar en el espejo cuantas veces quieras. Pero el Espíritu Santo sí te puede cambiar. Él te cambia. Te cambia. Y lo que Él dice, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, hermanos. Qué precioso que es esto. Somos transformados de gloria en gloria. Y en la misma imagen, la imagen de Jesucristo, que es lo principal para nosotros. Amén, hermanos. Esta obra de transformación no está en nuestras manos. Si alguien piensa que va a venir a la iglesia, el pastor va a transformar la vida de la persona, el hijo que está torcido, el otro, la mujer que está torcida, o el hombre está torcido y va a venir aquí, el pastor no puede hacer nada. Yo puedo hacer, pongo allí en la salita oscura aquella que he dicho, con el látigo, ¿no? Eso sí puedo hacer yo, pero transformar la vida de esa persona es el Espíritu Santo quien transforma. No tengas miedo. Amén. Gracias te damos, Señor, por este mensaje. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por la vida de Pablo, Señor. Qué transformación preciosa tú has hecho, Señor, en la vida de Pablo. Que hoy nosotros podemos hablar abiertamente. Y qué precioso. Hoy puedo decir que sí, que quiero ser seguidor de Pablo, así como él fue tuyo, Señor. Eu quero ver essa transformação em minha vida, mas não só em minha vida, sino que na vida de tua igreja, e na vida de cada um que está aqui presente, Senhor. Transforma nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a ser fieles a Ti e a Tu palavra, a viver, Senhor, dignamente delante de Ti. Graças te damos, Senhor. Em nome de Jesus te oramos. Amém, Senhor. Amém.